Bueno, muchachos, para continuar entonces con nuestro curso, vamos en la tarde de hoy a hablar de historia, específicamente de la historia frente a la creación del Código Civil, que va a tener aplicación en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Por eso lo he querido ambientar un poco con algo de música clásica, porque vamos a tener que adentrarnos a mucha parte de la historia y esto hace que se active no solamente el punto de vista jurídico, sino también que es muy bueno que en estas clases de historia también se activen los sentidos. Antes que nada, recordar que nuestros orígenes del Código Civil se remontan al derecho justinianeo. La pregunta entonces es, ¿quién era Justiniano? Justiniano fue uno de los últimos emperadores romanos, ya del decadente imperio. Si vemos nosotros en nuestra imagen de la parte superior derecha, podemos dimensionar la grandeza del Imperio Romano, pues estaba distribuido desde la península ibérica, toda la parte de Europa, una parte de Asia y la parte norte de África. Era un vasto imperio. Pero para la época de Justiniano, ese imperio empieza a escindirse en dos. En el Imperio Romano de Occidente, que va a tener su centro o su capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, que va a tener su capital en Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul. ¿Por qué es importante el derecho justinianeo, la labor de Justiniano como emperador desde el punto de vista jurídico? Porque Justiniano tomó la decisión de elaborar la llamada Corpus Juris Civilis, que fue el gran compendio de normas que realizó este emperador, en donde recopiló el Codex Justinianeo, el Digesto o la también llamadas Pandectas, las Institutas, el Nuevo Código y las novelas. Entonces, como vemos esta labor titánica del emperador de haber compilado en una sola obra jurídica el Corpus Juris Civilis, todas aquellas normas que regulaban no solamente las relaciones entre el ciudadano romano y el Estado, sino entre los mismos ciudadanos romanos y las relaciones del ciudadano romano con los llamados extranjeros. Es decir, que encontramos una de las grandes codificaciones importantes. Otro derecho que fue bastante importante para el nacimiento o el origen del Código Civil fue el derecho visigodo. El reino visigodo, después de la caída del Imperio Romano, fueron los pueblos que se asentaron en la península ibérica, tal y como lo vemos en nuestra imagen de la parte superior izquierda. El derecho visigodo hace referencia al conjunto de sucesos jurídicos que se producen durante el periodo de la historia del derecho, comprendido desde el asentamiento del pueblo visigodo en las llamadas Galias, hacia más o menos el 418 después de Cristo, y su posterior emigración y ocupación en la península ibérica, más o menos eso ocurre en el siglo VII, hasta la invasión musulmana que se da a este imperio visigodo más o menos en la última etapa del siglo XVIII, del siglo VIII.
El emperador Eurico es el primer legislador medieval que hace una recopilación de normas. Se llamó así esa recopilación de normas, el llamado Código Eurico, y se inserta sin violencia en el curso histórico del derecho romano vigente en el siglo V a la caída del Imperio Romano. Es así un monumento del derecho romano vulgar y no del derecho germánico. Otro derecho que fue importante para la creación del Código Civil es el derecho prusiano y el derecho austriaco. Recuerden que tanto el Imperio visigodo como el Imperio prusiano y austriaco surgen en la Edad Media. Tal y como lo vemos en la gráfica del mapa, podemos establecer en qué parte de Europa se encontraba el Imperio prusiano y en qué parte se encontraba el Imperio austriaco. A ellos y al Imperio baviero se deben los primeros códigos. Fue más o menos en el reinado de Federico el Grande, en Prusia, en donde aparece un primer código general en 1794. En el Reino de Baviera también aparecen las primeras codificaciones, un código penal, un código procesal y un código civil entre 1751 a 1756. Y en Austria, en el reinado de la monarca María Teresa, aparece el Código Penal y el Código Civil en 1768 y 1789 respectivamente. Y luego de ello encontramos entonces el gran derecho francés con la aparición de este gran personaje en la historia que es Napoleón Bonaparte, quien no se equivoca diciendo la siguiente frase, y es que la verdadera gloria era no haber ganado 40 batallas o Waterloo. Lo que no se esfumará, lo que vivirá eternamente, es mi código civil. Y eso es realmente lo que ocurre, porque además de Napoleón ser un gran guerrero, también se destacó por ser un jurista. Él también emprendió una labor de codificación y emprendió esta gran labor con la ayuda de los 4 juristas más importantes de Francia en su época: Malville, Portalis, Bigot y Tronchet. Fueron los grandes asesores de Napoleón para la elaboración del derecho del Código Civil francés. Cada uno, digamos, que aportó a esta gran codificación. Malville y Portalis se destacó porque fueron expertos en derecho escrito, mientras que Bigot y Tronchet fueron grandes defensores del derecho de costumbres. Entonces, entre estos 5 hombres crearon el Código Civil francés, que se extendió no solamente en las Américas, sino en parte de África y de Europa. Recuerden que la visión de Napoleón era crear el gran imperio francés, y para crear ese gran imperio francés también había que crear ese gran derecho que debía ser extendido por el mundo entero. El consulado es el periodo en la historia de Francia que abre cuando Napoleón Bonaparte da un golpe de estado el 18 de Brumario o 9 de noviembre de 1799 para derribar el directorio. Pero para estudiar el consulado necesitamos saber las 3 grandes razones que llevaron a Napoleón a hacer un golpe de estado. El primero era el riesgo de una nueva insurrección jacobina
que llevase a los radicales de nuevo al poder. El segundo era la posibilidad real de que volviera la monarquía en la forma de Luis XVIII. Y el tercero es la formación en ese mismo año de 1799 de una segunda guerra donde participarían países como Inglaterra, Rusia, Austria, entre otros, que estaban dispuestos a derribar la Revolución Francesa. Una vez derribado el directorio, Francia llega a estar gobernado por 3 cónsules, de aquí el nombre consulado, quienes eran Napoleón Bonaparte, Emmanuel Joseph Seguies y Roger Dutros. Las características del consulado eran que los cónsules eran elegidos cada 10 años. También que el primer cónsul tenía poder encima de los otros 2 que simplemente hacían función de consejeros. Y este tenía casi control absoluto de muchos aspectos gubernamentales. Casi se podría decir que Napoleón Bonaparte era un dictador de Francia en esa época. En 1802, Bonaparte escribe una constitución llamada la Constitución del Año 10, en la cual Bonaparte pasa de ser cónsul de la República a ser cónsul vitalicio, lo cual significa de por vida. Y ese texto también consolidaba los aspectos políticos del consulado. Las ideas de Napoleón. El imperio napoleónico transformaría no solo la geografía política de Europa, sino también sus leyes y su mentalidad. Normalmente Napoleón es visto como un personaje militar, pero podemos indagar en otras facetas del personaje. Un reflejo de las ideas transmitidas se lee en el Código Civil de Francia, llamado de forma común el Código Napoleónico. De ahí que tenga interés en esta entrada, ya que así puedo explicar cómo el estudio de la historia puede tener visiones ajenas de lo militar. Quizás no tan interesantes para muchos públicos, pero sí importantes para conocer mejor la sociedad y la legislación actual, y ver la influencia de hechos pasados en nuestra vida, nuestras leyes y nuestra visión del mundo. El Código Civil, el fondo y la forma. 36 leyes y 2.281 artículos, organizados en 3 secciones, en las personas, la propiedad y la propiedad, y escritas de forma clara y concisa para evitar la ambigüedad. El Código Civil es un cuerpo de leyes diseñadas para dirigir y corregir las relaciones de sociabilidad, de familia y de interés entre hombres pertenecientes a la misma ciudad. Un hombre del sur, Bonaparte, imprimió su marca en el Código Civil, restaurando el dominio del marido y del padre dentro de la familia. La mujer pasa la dominación de su padre por la de su marido, y no puede realizar ningún acto legal sin su consentimiento, ni administrar sus bienes, ni siquiera ejercer libremente la profesión de su elección. Es solo a partir de los 25 años que los niños salen de la autoridad paterna y pueden casarse sin tener que pedir permiso a su padre. Este último también puede decidir enviar a sus hijos a un reformatorio en caso de un comportamiento que él considere inaceptable. Finalmente, la nacionalidad también es transmitida por el padre solo. Es un niño francés, nacido del padre francés. Se conservan algunas reflexiones del periodo revolucionario como las relativas al divorcio, especialmente por consentimiento mutuo. La igualdad de los hijos en la herencia. La adopción, que solo está permitida a los adultos, también está regulada por este Código Civil. El 21 de marzo de 1804 fue creado el llamado Código Napoleónico. Mediante este código se consolidaron muchas de las leyes surgidas durante el periodo revolucionario francés y daba una estabilidad jurídica y legal que era necesario para dar estabilidad social. Lo más importante y relevante de este código es que se consolidaba jurídicamente la abolición del antiguo régimen con todas las implicaciones que ello lleva. Por otro lado, el Código Napoleónico agrupó las reglas propias del comercio marítimo y el terrestre en un solo cuerpo legal. Con ello, el derecho mercantil dejaba de ser derecho subjetivo para convertirse en un derecho objetivo. Se facilitaban así los intercambios mercantiles y se liberalizaba en cierto modo la economía. Consecuencias. Mediante este Código Civil se consolidaba el espíritu revolucionario de la burguesía. Existía libertad económica y personal, igualdad ante la ley, carácter individual de la propiedad, matrimonio civil y divorcio. El Estado tenía un carácter laico y las leyes religiosas no tenían cabida en el terreno estatal. Era la prueba de la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. Se garantizaban los intercambios mercantiles y se establecía una legislación para facilitar la libertad económica. Normas que abolían el antiguo régimen y daban paso a una nueva sociedad cuyo reflejo se observa en la actualidad, lo que se llama contemporaneidad. El Código Napoleónico se fue imponiendo en los territorios que eran conquistados por Francia. De este modo, las ideas revolucionarias iban calando en la sociedad europea y la burguesía las defendería incluso tras la caída del Imperio francés.
Muchos países desarrollaron durante el siglo XIX sus códigos civiles basándose en las nuevas ideas que se reflejan en el Código de Napoleón: libertad ciudadana, libertad económica. Entonces, como ustedes pudieron observar en el video, realmente el aporte del Código Civil francés al derecho fue enorme. Fíjense que hablaron de divorcio, la separación del Estado y la religión, porque se consideró un Estado laico para realizar este código, y se aportó la definición de adopción, que muchos historiadores se la achacan a Napoleón, diciendo que esa definición del prohijamiento de quien no lo es por naturaleza fue creación de este gran monarca. Pero ¿cómo llega entonces esta influencia del derecho justinianeo, del derecho visigodo y del mismo derecho francés? Pues a través de este hombre que vemos en la foto, es el retrato de Andrés Bello, realizado por Raymond Moussin. Él fue el gran jurista que trajo las grandes ideas de estas codificaciones y las compiló en el Código Civil chileno. Fíjense que aquí tenemos una cronología. En 1840 encargan la elaboración del Código Civil chileno Andrés Bello. En 1852 estuvo listo. En 1855, el 14 de diciembre, se promulgó el Código Civil chileno.